Bos días, buenos días, bon día a todos y a todas. Estamos aquí ya a puertas de cerrar este encuentro y poner el broche de este 14º Congreso de la Asociación de Trabajo Social y Salud y primer encuentro ibérico de trabajo social, teniendo el honor y el placer de presentar a la profesora Amelia Valcárcel, la maestra, como la conocemos y la reconocemos desde el feminismo, que se hará cargo, como sabéis, de la conferencia de clausura para hablarnos de valores, cambio social y anomia. Agradecemos la enorme generosidad de responder a nuestra invitación como sociedad científica con el encargo de ser faro, como la Torre de Hércules, nuestra torre, que ayer quisimos verla iluminada, pero no ha sido posible. Nos hemos olvidado de avisar. Pues para que nos ayude a orientar con su brillantez el camino y los desafíos que tenemos como profesión de trabajo social sanitario. En este momento histórico especialmente convulso en muchos aspectos. Filósofa y catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, donde desarrolló su carrera docente, escritora feminista que cuenta con una extensa obra ensayística y un magnífico currículum que no me voy a hacer brevemente unas referencias para no ocupar mucho espacio. Su trayectoria ha sido distinguida con numerosos premios. Amelia fue consejera de Educación, Cultura y Deporte y Juventud en el Gobierno del Principado de Asturias y desde 2004 fue miembro del Consejo de Estado hasta este mismo año que, como sabéis, ha sido brillantemente cesada, como ella misma dice. También es vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado, del que forma parte desde hace más de 20 años, dos veces finalista al Premio Nacional Princesa de Asturias y directora de la Escuela Feminista Rosario de Acuña de Gijón, a la que esperamos con ilusión cada año para poder asistir o disfrutar de su vanguardia, de sus contenidos vanguardistas, casi siempre online porque no hay plazas suficientes. Es autora, como decía, de una extensa obra traducidas a varios idiomas, títulos como Sexo y Filosofía, Del miedo a la igualdad, La política de las mujeres, Ética para un mundo global, Hablemos de Dios, Feminismo en un mundo global, Memoria y perdón, Ensayo sobre el bien y el mal, Ahora feminismo, etc. Además de libros colectivos centrados en los retos del feminismo, el concepto de igualdad o el sentido de la libertad. Su brillante trayectoria académica es reconocida con doctorandos honoris causa, como el de la Universidad de Valencia o Universidad Mexicana de Veracruz y Autónoma de Nuevo León. Su obra recoge el nacimiento y evolución del feminismo en su contexto histórico, desde las primeras reivindicaciones feministas de la Ilustración, hasta las luchas que forman parte de la agenda actual contra el patriarcado y sus derivados en todas las áreas. Gran divulgadora, nos acerca conceptos complejos del ámbito de la filosofía de las políticas. Es una filósofa humanista, ahora que estábamos nosotros también hablando de humanismo, que ha desarrollado un corpus teórico muy sólido que fundamenta el feminismo como teoría política con todas las dificultades y logros transformadores de un movimiento político. También con sus contradicciones desde un feminismo crítico. Nos recuerda que la agenda feminista ya cumplida ha transformado nuestros comportamientos e ideas al punto que ya no lo percibimos. Vivimos en el feminismo, porque el conjunto de ideas modernas que conforman el feminismo se convierte, cuando se aplica, en una agenda de cambio social. Amelia Valcárcel se caracteriza por su presencia permanente en el debate público y la acción política. Activista, sigue escribiendo, tiene su propia página web, se mantiene activa en las redes sociales y colabora en medios escritos con artículos en profundidad sobre temas relacionados con la igualdad y el feminismo. Su voz se escucha con atención porque no huye de ningún debate.
tanto del feminismo en la sociedad como de las controversias internas del propio feminismo. He aquí su posición en asuntos como la prostitución, el alquiler de úteros o el caso de la oposición a la ley trans, tal y como está contemplada. Las políticas feministas nunca dejarán de ser necesarias porque la libertad y la igualdad no pertenecen al orden espontáneo de las cosas, dice la profesora Valcárcel. Su valentía, su actitud combativa, rompedora siempre y comprometida, sin tregua en el ámbito de los derechos de las mujeres y del trabajo de la mujer en favor de la igualdad, es un faro que nos ilumina. Esa voz autorizada, clara, valiente y clarificadora es la que vamos a escuchar hoy por primera vez en un foro profesional de trabajo social. Había estado en otros de médicos, de enfermería, de fisioterapeutas, de matronas y ya nos estaba tocando al trabajo social. Solo puedo darle las gracias por esa fuerza incansable que nos transmite y nos anima a seguir y gracias en nombre de la Asociación de Trabajo Social y Salud y de todas las personas que nos acompañan. Le paso la palabra. Muchas gracias a mi presentadora, Luz, y muchas gracias a todas y todos ustedes por acudir a esta conferencia que les prometo que será aburridísima. Aburridísima, sí. Porque quiero tratar un tema que a mí me parece central para entender la sociedad en que estamos viviendo y algunos de sus tiranteces más obvias y de sus obras que intentan describirla, ¿no? En las últimas 2 décadas, de la teoría que estamos construyendo para explicar el presente en que habitamos. Y esto me ha llevado a focalizar mi interés cada vez más sobre el concepto de anomia. Y a mí me parece que para el trabajo social la anomia tiene que ser muy importante, porque estoy segurísima de que ustedes se enfrentan a la anomia todos los días. O sea, que la tienen delante y que tienen que trabajar con ella, ¿no? Vean, lo primero de todo tengo que hacer una distinción en esta, insisto, aburridísima conferencia. Va a ser terrible. Me aburro hasta yo. Pero es que para llegar a ciertos lugares hay que primero hacer un camino que a veces es árido, ¿vale? Lo que yo creo es que una profesión como la suya está siempre fundada en que la gente que la lleve adelante, la agencia misma, exige un pensamiento a la vez compasivo y crítico. Las dos cosas. Es decir, ustedes tienen que empatizar con las situaciones, porque si no, la capacidad de ayuda se puede ver, lo he escuchado en toda la mesa a la que hemos asistido, se puede ver mermada. Pero, y de la misma manera, tienen que tener un punto de vista siempre de mejora social posible, puesto que en muchas ocasiones ustedes tienen que atribuir aquello que encuentran, no al individuo, mujer o varón, que lo está padeciendo, sino a la estructura social en la que está inmerso. Y hasta qué punto esta tiene más o menos arreglo y por dónde, ¿no? Entonces, su profesión es tan notable que yo creo que han tenido que enfrentar la anomia. Verán, anomia sirve para designar 2 cosas, normalmente, una en psicología y otra en sociología. La de psicología se usa algo más últimamente porque al estar en una sociedad envejecida se habla más de ellas. La anomia es la dificultad para recordar nombres. Se puede entender como simplemente dice que si alguien dice padece anomia y lo dice en un registro neural, pues sabemos, dice, pues sí, no se acuerda ni de cómo se llama nadie. Sí, no es esa anomia de la que yo quiero hablar, ¿vale? No tiene nada que ver. Yo quiero hablar de la anomia social. Esto es de un tempranísimo concepto que hace Durkheim, al que ustedes quizás algunos llaman Durkheim porque tengan más germanofilia internalizada, pero él, como ser y escribir, lo hacía en francés, por lo tanto, Durkheim. Pues bien, Durkheim dice, es el que introduce el término anomia, el primero. Es el que más lo va a utilizar rápidamente. Primero lo introduce en su primera obra, pero después en la segunda, que es la que le hace ser
el fundador de la sociología, el suicidio, es donde lo vuelve a utilizar. ¿Qué tiene que ver el suicidio con la anomia? ¿Vale? Entonces yo voy a empezar por ahí. En su primer trabajo, que es la división del trabajo en la sociedad, eso es lo primero que escribe Durkheim, habla allí por primera vez de anomia, y esto es muy importante porque entonces la aparición del concepto es muy temprana en alguien que tenemos que reconocer como uno de los grandes talentos del principio del siglo XX, ¿no? Apenas él boceta el concepto de fe social, que es un hecho social, e inmediatamente recurre a una categoría descriptivo-explicativa, que es la anomia. Hace las dos cosas. ¿Qué es la anomia? Es una condición social. Durkheim lo usa al principio en la división del trabajo, pero inmediatamente cuando se pone a estudiar el suicidio, cuando con el suicidio edifica la sociología, porque es la obra con la que tiene verdadero éxito, dice, esta es una manera distinta de explicar algo. Vean, para explicar el suicidio es muy fácil, se dice el suicidio es una condición psicológica, alguien está especialmente mal y entonces... no es así como Durkheim explica el suicidio. Lo que Durkheim dice, ¿por qué se suicidan menos los católicos que los protestantes? Los judíos suicidan más o menos. Tú metes un rango de explicación cuantitativa en un fenómeno psicológico, aparentemente, para decir, hay algo, el suicidio lo voy a entender como un hecho social, es una cosa que ocurre y numéricamente ocurre. Me importa que tiene una presencia numérica. ¿A quién afecta más? Y si afecta más a unos que a otros y puedo mostrar que esto es así, entonces me deshago de las explicaciones psicológicas como innecesarias. Lo que voy a decir es determinado tipo social produce más esto que otro. Y si puedo, entrar en el por qué eso es posible. Y ahí es donde entra la anomia. Lo que Durkheim dice es, la sociedad es una serie de vínculos que son muy fuertes. Pero estos vínculos tan fuertes se pueden fragilizar en algunas ocasiones. Y cuando se fragiliza, cuando aparece la debilidad vincular, es cuando nos va a aparecer, por ejemplo, el suicidio. El suicidio está ligado directamente a los vínculos sociales y a que estos se debiliten. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo la gran revolución que significa la sociología? Es decir, no hay una explicación moral, no hay una explicación religiosa, no. Hay una explicación sociológica de por qué esto ocurre. Entonces la atribución es, esto pasa por el vínculo social. Bien, la psicología también estaba muy interesada en hacerse cargo del tema. Recuerden, sociología y psicología nacen más o menos por la misma época. Hannah Arendt, que yo creo que Hannah Arendt tenía un talentazo, ¿no? Y entonces dice, estas ciencias, ¿qué tienen de particular? Dice, son ciencias develadoras. Son ciencias que no han sido posibles hasta muy tarde y en realidad lo que hacen es enfrentarnos a saber cosas sobre nosotros que no conocíamos y que probablemente no queríamos conocer además, porque el tipo de explicaciones que teníamos nos resultaba más confortable. Pero cuando aparecen estas dos ciencias no te puedes librar de ellas, porque están ahí y explican cada una su campo de acción muy bien. Bien. Durkheim no quiso pasar jamás por la psicología como explicación. Es decir, la idea que tiene es esta. Un individuo concreto puede perder su seguridad sobre las normas. Uno en concreto. Pero puede con ello ponerse en un estado emocional poco deseable. Dice, uy, me gustaba más el mundo antes cuando parecía más claro, ¿no? Pero de ahí no podremos sacar nunca una explicación de por qué esto pasa. Nuestras sociedades, Durkheim lo imaginaba así, son unas sociedades muy peculiares, están en mutación perpetua. Es decir, nuestras sociedades se distinguen de cualquier sociedad que no sea contemporánea en otro tipo de vida. Y de nosotras, nuestras sociedades, estas mismas sociedades en el pasado, en que están constantemente cambiando.
Y entonces es cuando Durkheim hace, y recordarán, esa distinción suya clarísima que todo el mundo usa y que a mí me pone de los nervios. Es las solidaridades mecánicas o las solidaridades orgánicas. ¿Qué son solidaridades mecánicas? Pues la metáfora subyacente es el reloj. Esto es, hay sociedades que funcionan como un reloj. Allí nada se sale del sitio, paf, 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 aquello va funcionando, ¿no? El reloj es la metáfora subyacente del conocimiento y de la sociedad y del saber, y recuerden que el reloj lo dijo el relojero y el mundo lo hizo Dios, o sea, el reloj está presente, como toda la teoría general de los autómatas, en todo lo que es la salida de la inteligencia humana en adelante a partir de la época moderna. Una sociedad es como un reloj, y aquí viene donde a mí Durkheim me pone de los nervios, y dice, a ver, cuando una sociedad comparte todo, o tiene una especie de pensamiento de referencia en que todo el mundo está de acuerdo, su solidaridad es mecánica. Nuestras sociedades no son así. Son plurirreligiosas, por ejemplo. No puedes esperar que todo el mundo comparta una serie de creencias, no. Y entonces, ¿qué es lo que hace que funcionemos? Dice, son solidaridades orgánicas. Lo que hace que funcionemos de un modo acorde es la división del trabajo. Por otro nombre, la división del trabajo es la mutua necesidad. Esto es, nos necesitamos unos a otros y esto va creando una especie de organismo que no puede vivirse en alguna de sus partes. Entonces, nuestra solidaridad no va a venir de lo de acuerdo que estemos, sino de cuánto nos necesitemos. En ese sentido, las solidaridades son orgánicas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando mutan? Cada uno de los que nacemos, nos hacemos unas expectativas de a dónde podemos llegar, de qué queremos hacer, de qué podemos esperar. ¿Recuerdan las preguntas kantianas? Esas, pero en el nivel social, ¿no? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué pasa si el vínculo social se está transformando y lo hace con demasiada rapidez? Que no va a funcionar nunca o casi nunca el sistema de las expectativas. Las expectativas que nos hayamos hecho pueden no verse realizadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que las sociedades se tensan y en el momento que se tensan se fragilizan. Es igual, de nuevo la metáfora es la metáfora del músculo. Un músculo se puede romper si se le tensa mucho, ¿no? Pues en plena revolución industrial, Durkheim percibió que las sociedades enfrentaban todas procesos de cambio profundos y casi todas sufrían el problema de la disolución del vínculo que las hacía sólidas. Y en ese momento se presentaba lo que él llamaba anomia, que es la creciente inseguridad sobre las normas, que cuando se produce rompe el sistema de solidaridades, desgarra el tejido social, debilita a estas sociedades y, si es muy fuerte, las expone al colapso. La idea esta la recogerá mucho más tarde, no, pero 30 años más tarde, Toynbee, cuando nos diga, frente a la idea corriente de que las sociedades son organismos que nacen, crecen, se desarrollan y mueren, eso no ocurre. Recuerden, es la idea que se da en la decadencia de Occidente. No, eso no ocurre. Todas las sociedades se mueren desde dentro. Cuando una sociedad muere, el colapso se ha producido dentro. El enemigo externo, obviamente, aprovecha el colapso, pero si algo no rompe desde dentro, no cae. Pues bien, a la lectura esta de la anomia, otras figuras de la sociología le hicieron acotaciones. Y quiero traer solo a una para no liarnos demasiado. Porque en el uso de Durkheim, la anomia refiere a una situación de cambio rápido, ¿no? Y hay otro sociólogo al que quiero citar, que es Merton. Merton se fija en el concepto de anomia durkheimiano y le hace acotaciones. A ver si con lo que Merton dice a ustedes les parece que esto mejora o no. Porque les advierto que además de aburrida,
esta conferencia pretende que ustedes me ayuden a entender lo que yo misma pienso todavía de una manera que necesito darle muchas más vueltas. Pero voy a ello. Es decir, ¿qué tiene que ver todo esto con el feminismo? Y con que vivamos y habitemos una civilización feminista en sus albores. Porque está todo muy vinculado. Bueno, Merton, vamos a ver. Los individuos dejan de saber lo que está bien porque, dice Merton, se vuelven incapaces de vincular las normas con sus fines, con su éxito. No pueden hacer ya un camino fácil y seguro para entender quiénes son. Y entonces aparecen mezclados la innovación, que en efecto conocen, la rebeldía, el conformismo, todo forma una masa emocional donde moverse es muy difícil. Pero lo sustancial, dice Merton, es que aparece la falta de confianza. Todo vínculo social está asentado en la confianza. La confianza es el inmaterial más fuerte que tenemos. Cuando la confianza se quiebra, esto no se sabe dónde va a ir ni qué va a pasar, entonces aparece la incapacidad de juicio. No podemos juzgar. Entonces, ¿qué se hace? Pues hay una manera que es, bueno, no podemos juzgar, da igual, no sabemos juzgar, dejémonos llevar. No pretendamos ser el auriga de nuestra propia vida, esto es como un río, corre, que nos lleve. Una y otra es una rebeldía sin objeto. Es decir, que parecen las dos. Yo creo que ustedes conocerán bien esto porque de estas ideaciones sociales se han seguido, digamos, varios mecanismos de cognición de la realidad de los individuos respecto de sus expectativas. ¿Quiénes de ustedes no han utilizado alguna vez la pirámide de Maslow? ¿Y qué es lo que la pirámide de Maslow explica? Esto mismo. Pero además habrán visto, cuando se hayan visto enfrentadas y enfrentados a ello, las otras diversas pirámides que poseemos y que tienen el mismo algoritmo. Ahora, como el algoritmo vale para todo, lo vamos a meter aquí también. Es decir, que están fabricados sobre la misma mensura. Todas estas ¿cuáles son las etapas por las cuales se admite una pésima noticia? Pues primero se empieza con la negativa, luego la negociación, después... Todo esto son estructuras piramidales que están calcadas de la idea de qué pasa cuando hay falta de confianza y rebeldía a la vez. Y entonces lo que tratamos es, imaginativamente, es decir, por medio de una imagen, calcular la interrelación que va a producirse. Bueno, voy a ello. En todas estas figuras, lo que hacemos es un mapa de asuntos que no tenemos nada claros, pero cuya referencia última sí entendemos. Queremos saber qué pasa con un tema, ¿no? Los individuos, eso sí lo sabemos, estamos troquelados por las expectativas sociales. Y cada quien sabe más o menos cuál es el tipo de triunfo y el nivel de triunfo al que puede optar. Si su sociedad no da camino a los individuos, y, sin embargo, si ha dado camino a las expectativas, piensen, las sociedades más arcaizantes no tenían uso de expectativas, exclusivamente la parte de arriba del conjunto social. ¿De qué expectativas tiene una esclava, yo qué sé, en Astorga, en el siglo II? ¿Sí? Pues, no enfermar gravemente, que no te vendan a otro que todavía estés peor, es decir, las expectativas son escasísimas. Pero nuestra sociedad es una sociedad absolutamente con las expectativas abiertas. ¿Quién va a marcarte tu camino o tu posición? No, son sociedades del mérito, además. Haz lo que debes y conseguirás aquello que te propones. Ahora bien, ¿qué es lo que está diciendo Merton? Dice, cuando las expectativas y el cumplimiento de las expectativas resulta que no coinciden, va a aparecer la anomia. A los individuos se volverán anómicos. ¿De qué está hablando Merton? De las democracias.
Es decir, todas las acotaciones de Merton a Durkheim son exclusivamente lo que Durkheim decía para las solidaridades orgánicas, en realidad funciona porque nuestros sistemas son sociedades abiertas. Y entonces es aquí donde se presenta la anomia, primero por debilitación del vínculo, se admite, pero la debilitación del vínculo sobre todo cursa con una falta de confianza en el cumplimiento de las expectativas. Entonces ya te va a aparecer la anomia individual, además de la social. ¿A quién va a afectar la anomia, según Merton? A todos los que inicien un camino al éxito que luego, sin embargo, esté cegado. Minorías raciales, fragilidad social de salida. A las mujeres no las cita, porque en general Merton no las veía necesarias dentro del conjunto social. Es una particularidad de la que podemos prescindir. Pero, ¿qué pasa? Dice que en estos metan ustedes a las mujeres si quieren. Yo creo que podemos hacer el experimento también de meterlas, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Estamos hablando, Merton está escribiendo en los años de la Segunda Guerra y en los años inmediatamente posteriores, por lo tanto está asistiendo al nacimiento del problema racial, fuertemente presentado ya en la sociedad estadounidense, y naturalmente es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que Merton quiere explicar? No le interpreten como un conservador porque no lo es. Tendrá sus cegueras. Lo que quiere explicar es que las conductas desviantes no se pueden explicar ni por la psicología, pero tampoco por la biología. No es una buena explicación. Tiene que haber más factores. Cuentan los números, hay que hacer un análisis sociológico y si alguien se retuerce o se desvía, claro que nos importa, pero lo que tenemos que saber es por qué unas sociedades tienen unas tasas de desvío más altas que otras, si el material es muy parecidito. Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Y por qué tales tasas pueden diferir, además, dentro de una sociedad? Las tasas de desviación. A ver, no se dice que hay una cultura compartida. ¿Y la cultura compartida qué hace? ¿Unir o fragmentar? Porque la idea de Durkheim es la cultura compartida une mecánicamente. La idea de Merton es no está claro lo que hace la cultura. En unos casos une y en otros fragmenta. Depende. Entonces, yo creo que dejo esto simplemente apuntado como partiendo de aquí. Vale. Y ahora quiero hablar, cielo santo, de, no sé si me dará tiempo de todo. Quiero hablar de fracasos. Verán. Es llegado el momento de utilizar otra distinción que nos importa, es la distinción del contexto de aparición y el contexto de descubrimiento, que son dos cosas diferentes, ¿no? La anomia no se ha podido señalar hasta que el saber sociológico, el develador, comenzó a ser una estructura científica firme. Pero es claro que no podemos decir que no sepamos lo que es la anomia por digamos, fuentes antiguas. En muchas fuentes antiguas nos trasladan cosas que dices, esto era anomia. Era lo que hoy llamamos anomia, lo que les estaba pasando. Y entonces quiero hablar de las sociedades que han fracasado, pero muy ligeramente, no tengo tiempo de más, además. A ver, sabemos que muchas sociedades se han precipitado al vacío. Hay algunas que no han dejado más que ruinas. No han dejado ni memoria, solamente ruinas. Y tenemos, nuestros historiadores y historiadoras lidian con una gran cantidad de ruinas para saber qué pasó aquí. Una crisis ecológica que se transformó en una anomia en condiciones que rompió y derritió todo el vínculo social. ¿Qué pasó aquí? Tenemos muchos fracasos. ¿Por qué fracasa una sociedad? Las guerras, las pestes, las subidas masivas, inmigraciones de las que no nos quedan ni rastros, pero tenemos que suponer por los estudios que podemos hacer sobre genoma que se han producido, y nos enfrentan y nos hacen ver sucesivos fracasos, ¿no? Conocer la historia también es conocer la historia de todas las sociedades que colapsaron y saber por qué lo hicieron. Sí que sabemos algo.
Cuando los pueblos desconfían de sus jefes o de sus reyes, cuando desobedecen los avisos que se les dan, porque se los dan sus dioses, cuando se portan como un rebaño, pero un rebaño desobediente, todos los antiguos nos dicen, cuando todo eso suceda, siempre es lo mismo, sus dioses los abandonaron. Y cuando sus dioses los abandonaron, colapsaron, se hundieron, desaparecieron de la faz de la tierra. Esto es, cualquier fuente antigua siempre señala lo mismo. El colapso es por falla en la autoridad. Ahora nosotros lo llamaríamos falla en la confianza, pero entonces nos va a ser descrito como fallo en la autoridad. Yo recuerdo una frase de Platón que siempre me impresiona mucho, bueno, Platón en general, ¿no? Pero cuando dice, reyes siempre tenemos. No creamos que hay un momento en el cual no tenemos reyes, se pueden llamar de otra manera, pero siempre alguien manda. Y cuando aparece la desconfianza en el que manda y el rebaño se vuelve hostil, a un paso del abismo se está. Pues bien, si la sucesión en la autoridad, porque se da un pequeño colapso, no se cierra inmediatamente, y piensen que los mecanismos, por ejemplo, de autoridad por familia, lo que hacen es cerrar lo más rápidamente que se pueda el paso. Dice, ¿no? ¿Quién hereda a tu hijo? Ha muerto el rey, vive el rey. Es que no se dé un momento en que no se sepa qué va a ocurrir. Cuando esto no pasa, entonces la tierra, que es de por sí desaprensiva, o cualquier catástrofe que siempre está esperando, siempre hay alguna, o el enemigo que siempre vigila, se tirará sobre el rebaño que muy merecidamente se irá al lugar del que ya jamás se sale y no queda memoria, ¿no? Las gentes fueron abandonadas por sus dioses. A no ser que ¿cuál es la única cosa que siempre las fuentes antiguas lo dicen? Resistamos siempre en la obediencia a la autoridad. Siempre. En este caso, nosotros no decimos la obediencia a la autoridad de nuestros reyes. Pero yo creo que José Antonio no me dejará mentir. Resistamos siempre la obediencia al derecho y a nuestros jueces. Si eso funciona, todo acabará por volver a funcionar. Es decir, ese poder del que Montesquieu no sabía muy bien qué opinar, o sí sabía, pero le decían, ¿pero por qué esto será? Porque es lo de su familia y tal. Es el consenso social más básico en una sociedad abierta. Dice, bueno, en el poder ejecutivo puede cambiar. El poder legislativo, pues Dios santo, depende mucho de lo que hayas metido en el Parlamento, porque de allí eso es como un horno. Si metes un plato muy mal cocinado, no esperes que te salga una maravilla. Pero, en todo caso, el otro poder es uno de los mantenedores de la cohesión social y ahí está, y merece nuestra confianza, a pesar de que todas y todos hemos padecido al Poder Judicial no sabiendo lo que hace. Pero es uno de los poderes humanos más sorprendentes. Fíjense que en la Biblia ya se dice, se le pide a Dios, pon jueces entre nosotros. Antes de tener reyes, pon jueces entre nosotros. Ustedes recuerdan un himno que nos gusta mucho y que está por ahí, el himno de la cautividad de Babilonia. Si uno sigue creyendo, aunque ya no tenga con quién, sigue creyendo que la autoridad reside en alguna parte, el pueblo, el rebaño no se dispersa. Recuerden en lo de en Superflumina Babilonis, ese bellísimo himno del que nadie recuerda el final. A los lados de los ríos de Babilonia nos sentábamos y cantábamos y colgábamos nuestras arpas de los sauces y allí te llorábamos porque ya no estábamos en ti, Jerusalén. Y entonces aquellos nos decían, cántanos esas cosas, recuérdanos a Jerusalén. ¿Recuerdan cómo termina esto? Es genial. Oh, hija de Babilonia miserable, qué feliz será aquel que te dé tu retribución, como tú nos la diste, porque feliz será aquel que consiga
estrellar la cabeza de tus niños contra las piedras. Es muy bonito, la Biblia enseña mucho y si se creen que no. Es decir, estábamos aquí muy bien cantando con los sauces y tal, pero lo que queremos es venganza. Nunca desprecien la fortaleza de la venganza en el vínculo social. Sobre todo cuando un determinado sector se siente objeto de agresión o de maltrato o tal, y si no es, se lo inventa. Es decir, porque va a aparecer allí como un vínculo grupal. Bueno, creo que me voy a tener que cargar. Bueno, solo esto. Sí, esto me lo cargo y luego ya me sigo cargando cosas, o si no, no hay manera. Un penúltimo apunte sobre Durkheim. Esta aquí quizá nos conviene, dado lo que se está contando. Dice, también le podemos llamar anomia a la incapacidad del sujeto no ya para cumplir sus expectativas, sino para considerar que las ha cumplido. Esto es una anomia intensiva y enfermiza. Es decir, cuando los límites están debilitados, el individuo está en una situación complicada, porque todas sus pasiones y sus deseos están desbocados, ha perdido cualquier punto de referencia y esto genera un constante sentimiento de frustración. Todo lo que logra le parece poco, siempre quiere algo nuevo, creyendo que eso algo nuevo le dará un mayor placer y, en palabras de Durkheim, tiene sed de cosas nuevas, de goces ignorados, de sensaciones sin nombre, que en cuanto son conocidas pierden todo atractivo. Por ello, al menor revés, le faltan fuerzas para soportarlo, porque la pasión de infinito se presenta diariamente en algunos como una señal de distinción moral. Yo soy especial. Yo tengo derecho a desear otras cosas. Anomia, es lo que nos dice Durkheim. Anomia y además ganas de representar, postureando, diríamos a día de hoy, la excelencia moral que no se posee. Porque, Durkheim de nuevo, nadie tiene una especial excelencia moral. La moral es el vínculo mismo de confianza. Vivimos en sociedades abiertas que además se están haciendo globales. Este término, sociedad abierta, es de Bergson. Tendemos a dárselo a Popper, pero Popper lo tomó de Bergson. Una sociedad abierta escribió, dio este nombre, en Las dos fuentes de la moral y la religión, que es el número del año 32, y Popper, después de la Segunda Guerra, cuando escribió La sociedad abierta y sus enemigos, tomó justamente esta terminología de sociedad abierta. Popper se refiere a algo muy claro, sociedades abiertas son aquellas que cambian sus gobiernos sin efusiones de sangre. Sí, nosotras es lo que hacemos, todas las sociedades abiertas hacen esto. Eres capaz de cambiar un gobierno sin tener una revuelta social sangrienta para hacerlo, ¿vale? Pero propiamente una sociedad abierta no es esto. Para Bergson decía que la única sociedad abierta sería toda la humanidad. Pero que la humanidad entera estaba muy lejos todavía de convertirse en una sociedad. Que en la humanidad entera convivirían durante larguísimo tiempo muchas sociedades, que el humanismo era aquello que nos enseñaba una moral que servía para una sociedad que no existía todavía, y que no estábamos seguros de que fuera a llegar a existir jamás, pero que esa era la convención de la moral ilustrada, la kantiana. Yo trabajo para un mundo que no sé si existe, pero en el que se tiene que dar la condición de que yo tengo que desear como ley universal aquello que rige, aquella ley que rige mi acción. Y que si no soy capaz, porque eso entra en contradicción, no la puedo admitir. Pues bien, esto es lo que decía Bergson, pero voy a pasar de nuevo. Es decir, el instinto social siempre quiere, aunque es relativamente inmutable, una sociedad cerrada, por enorme que sea. Y su carácter imperioso
deviene de ahí, pero el instinto social nunca sueña con la humanidad. Sueña siempre con una nación, por grande que sea. Y entre la nación y la humanidad existe la misma distancia que entre el individuo y la sociedad, que entre lo cerrado y lo abierto. La sociedad abierta de Bergson es entonces una condición epistemológica sobre la cual hemos fundado nuestra moral, pero no es real. En Popper, no, el Popper dice que es una cosa que tiene traslado objetivo en una forma política que es la democracia abierta, es decir, aquella sociedad que decide que los cambios políticos los hará sin violencia. Y ahora, ¿a qué le llamamos sociedades abiertas? A un poco más de lo que dijo Popper y un poco menos de lo que cuenta Bergson. Es decir, llamamos sociedades abiertas a aquellas que sean formalmente democracias, pero que mantengan estándares de calidad suficiente, de calidad política, de calidad social, derechos políticos, derecho a la libertad de palabra, a la libertad de prensa, a la libertad de reunión, a la de asociación, derechos sociales, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la previsión. A todo eso le llamamos sociedad abierta. Bien, es bueno saberse la filogenia, porque eso nos permitiría hacer un cierto ranking con todas las sociedades que habitan en el planeta, ver en orden a su apertura o a su confort, cuántas y cuáles hoy. Pues bien, ¿dónde se presenta la anomia? En las sociedades abiertas. En las sociedades cerradas, clausuradas, autocráticas, se puede presentar eso que se presentaba en las sociedades antiguas, una especie de disolución del vínculo aliado con el dejarse llevar. En nuestras sociedades se presenta la anomia tal cual. No estamos, sin embargo, hablando de ella. Tenemos no sé cuántos libros que hablan de la anomia y no la nombran. Y quiero hablar de algunos de ellos si puedo. Creo que todavía puedo. A ver, el mejor ejemplo que tenemos es a estas sociedades, en vez de llamarlas anómicas, las estamos llamando sociedades líquidas. ¿Bauman de qué habla cuando dice que las sociedades se han vuelto líquidas? ¿Qué quiere decir? Pues solo hay que leerlo para ver lo que quiere decir. Él dice, no, en realidad la inspiración esta de líquido la he recibido de un autor al que tengo mucho aprecio, que es Richard Sennett. Ah, Sennett. Ah, por Sennett. Sennett tiene dos obras que conocemos. Una es Sangre y Piedra, interesantísima. Y la otra, mucho más conocida, es La corrosión del carácter. Y además, yo creo que cuantos estamos aquí, aunque sea solo por fuera, hemos tenido en la mano un libro de Sennett. Porque se ha hecho el autor con interpretar el presente. Y entonces hay que ver un poco. Y si Bauman dice, lo mío lo estoy tomando de Sennett, pues hay que ver qué dicen uno y otro, ¿no? A ver, todas estas especulaciones, la de Sennett en Sangre y Piedra, y la de Bauman, la sociedad líquida, en realidad, mi hipótesis es, todo esto es la introducción del sentido histórico en la sociología. Pero eso lo dejo ahí, aparto y me voy. Todas las obras de las que cabe hablar, de las 3 últimas décadas, también tenemos un enorme incremento y sistemática indagación en el pasado por parte de otra de las grandes ciencias develadoras, que es la antropología. Lo que conmueve a Bauman es cómo la ciudad y el yo se han ido retroalimentando hasta que ellas, en esa retroalimentación, han fabricado la sociedad que tenemos. Y luego dice, pero claro, es que son líquidas. ¿Qué quiere decir? Ya nadie sabe dónde está el centro del poder, dice Bauman, ha devenido evanescente. Ya no se sabe cómo tomar el poder, están demasiados sitios, nadie puede decir vamos a asaltar el Palacio de Invierno porque no se sabe dónde queda el Palacio de Invierno. Lo sólido está afectado de disolución y además Bauman ya se emociona y dice esto es el rasgo permanente, esto es genial, de la modernidad, diluir los sólidos. O sea, emplea la metáfora de la química
La modernidad desarrolló la química, eso es lo que hizo, diluir los sólidos. ¿Y qué hace nuestra sociedad? Lo mismo, diluye sólidos. ¿Estás seguro? Bueno, lo cuenta así. Dice, todo se está derritiendo. Ya pasa de la metáfora a la metonimia, ¿no? Bien. Habitamos un mundo, cuidado, que va a mejor, en que las instituciones son zombies. Que nuestras instituciones son zombies. Y Sennett, para no ser menos, cuando escribe La corrosión del carácter, dice, la estructura actual del mundo y del mundo global es tal que no permite planificar ningún tipo de vida que tenga meta. El horizonte y el sentido han desaparecido de nuestras sociedades. Esto es una descripción directa de la anomia. No es la característica social, no, esto es lo de Durkheim de toda la vida. Pues bien, más con Sennett. Todo lo que ocurre es corrosión. Ya nada es lo que es, nada funciona como funciona, desde las panaderías griegas de su barrio, que ya no son lo que eran, hasta las multinacionales que no tienen en cuenta a nadie y son apisonadoras de huesos humanos, ¿no? Nadie quiere a nadie, la confianza se ha resquebrajado del todo. Bueno, no son los únicos. Vean, hay dos autores que escriben en español que nos han contado lo mismo hace menos tiempo, pero sin duda con esta fuerte inspiración. Recuerden, Muñoz Molina, todo lo que era sólido. Dice, ¿de qué me suena? Lo que era sólido. Otro. Vargas Llosa, la civilización del espectáculo. Todos contando lo mismo. Todo el rato describiendo la anomia, sin citarla. Entonces, si tanto les interesa, ¿por qué no sale en el punto de partida? ¿O por qué no sale en el punto de llegada? Ya, por el medio, es decir, ¿por qué limitarse a enumerar los síntomas y no hablar de la enfermedad? Todos ellos deploran el camino tomado por un tipo especial de sociedades, las abiertas. Y además las explicaciones son extraordinarias. Por ejemplo, Sennett dice, navegar por la geografía de la sociedad contemporánea exige muy poco esfuerzo físico. Y esto es un defecto. Sí, la falta de esfuerzo físico. O sea, se estaba mucho mejor cuando había que tener la póliza de 50 pesetas y hacer todo, todo costaba mucho más. En la sociedad del no esfuerzo, pues, hace entornos poco complejos. Vamos por autopistas, no necesitamos callejear. Y, claro, esto todo es malo porque, ¿qué pasa? La sociedad, concluye, se narcotiza. Se narcotiza. Pero luego nos da lo que está pensando de verdad. Yo la verdad es que leyendo yo me lo paso muy bien. Pero me pego unas carcajadas yo sola. Es una cosa, no puedo evitar, no puede ser. Cuando dice lo que de verdad piensa, dice, es una sociedad que evita censurar las conductas erróneas. Ahí está. Evitamos censurar las conductas erróneas. ¿Y eso por qué? Dice, porque ya nos distinguimos las conductas erróneas de las que no lo son. Esto es porque ya estamos en ese sitio que evitamos citar. Entonces, para decir que esto es así, nada menos que cita a Juan de Salisbury, un filósofo del siglo XI. Y digo yo que Durkheim lo tenía más a mano, ¿no? Bueno, a ver, este nexo de pensamientos no nos es desconocido. Toda la escuela de Frankfurt se ha dedicado a decir lo mismo, desde Adorno a Marcuse. Es decir, que es una melodía que llevamos escuchando mucho tiempo. Deberíamos ya reconocerla cuando suena con cierta facilidad. ¿Qué hacemos? Bueno, recuerden una cosa. Sennett se puso a escribir un libro con Foucault. Trabajaban juntos. Foucault ya era un señor raro y mayor, y Sennett era un joven norteamericano que quería hablar de la desnudez, agarrarse, de la desnudez en la Atenas de Pericles,
Y fue cuando empezó a escribir este libro asombroso, ¿no?, de Sangre y Piedra. Y entonces ahí vemos ya el rastro y dice, uy, un momento, ¿qué estamos haciendo con esto? Dirá, bueno, no corregimos para no tener conflictos y allá cada cual. Esto es anomia asumida. Para Durkheim, la anomia era concomitante al cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos autores lo que vemos es que se ha convertido en el paisaje corriente. Es decir, ¿cómo concebir una sociedad no anómica? No, nuestra sociedad es anómica y lo es todo el rato. Y luego todo lo que hace no nos gusta, pero a la característica principal no le damos nombre. Le llamamos liquidez o lo que toque. Quiero hablar de la anomia y el problema del delirio. Es que es tan cierto que una sociedad abierta es necesariamente una sociedad que no está segura de sus normas, que desconfía de sus normas, que no les presta sentimiento, que no las reconoce, que no demanda el cumplimiento. Yo creo que la acostumbrada vigencia del derecho niega todo esto. No es verdad nada de esto. Ahora sí, tenemos una sociedad lábil donde la tolerancia se ha vuelto obligatoria a cualquier cosa. Porque parece la única fuente admisible de cualquier normativa. Yo una vez le pregunté a Fernando Savater, que ya saben que tiene mucha gracia, yo le envidio mucho por eso. Sí, las personas que... Y porque me dijo, no, estuve en Italia, estuve en la Feria del Libro de Torino y tal, muy bien. Dije, ¿y qué contaste? Dice, no, yo lo de siempre, allí subido en un cajón, no me hacía caso nadie, yo diciendo, tolerancia, tolerancia. Vale. Pues bien, mantengo que las únicas normas que están siendo puestas en cuestión en nuestras sociedades abiertas no son las normas del derecho que rigen cosas tan importantes como la vida y la muerte, la propiedad y todas las cosas sólidas a día de hoy. No, las normas que están en cuestión son las que rigen el diverso y divergente comportamiento de ambos sexos. Y eso, no citar lo más evidente, que es que la introducción de desconfianza en la normativa viene directamente de la rebeldía femenina a acatar su propia normativa, es un gravísimo inconveniente para todas estas teorías. Es decir, para que nos resulten verosímiles. Lo que pasa es que veo que ya no lo puedo desarrollar porque me quedan unas pocas de páginas. Así que, ¿cómo hago yo para que ustedes me crean? Podemos estirar 5 minutitos. ¿Podemos estirar 5? Sí. Bueno, con 5 algo más. Sí, bueno, vamos a ver. Introducir patrones universalistas, como hemos hecho, en la normativa que rige el sexo y las relaciones entre los sexos, la han alterado de un modo extraordinariamente fuerte. La han alterado, además, en escaso tiempo y no conocemos siquiera todas las consecuencias que produce. Las mujeres, en todas las sociedades de la situación anterior, que fue también la nuestra, tienen severas restricciones. Mientras que todos los varones, en cuanto a la normativa sexual, se reservan libertades mayores y además se reservan el uso de la violencia, si es el caso. La respuesta en nuestras sociedades, dado como es el sexo femenino, me permito introducir, no es una generalizada desobediencia autoconsciente. Desde hace 2 siglos lo que se hace es poner en cuestión que la división normativa tenga sentido. O sea, las normas han de ser las mismas para uno y otro sexo. Voy a citar a Sennett para que se den cuenta que le estoy cogiendo verdaderamente rabia, pero con una simpatía de fondo muy grande. ¿Qué es? Verá, en Sangre y Piedra, ¿cuántas veces va que lo cito? Nos describe idílicamente lo bien que funciona Atenas y dice: la concepción griega del cuerpo humano
Sugería derechos diferentes, así como diferencias en los espacios urbanos, porque los cuerpos tenían diversos grados de calor. Estas diferencias coincidían de manera muy especial con la división de los sexos, porque se pensaba que las mujeres eran versiones frías de los hombres. Las mujeres no se mostraban desnudas por la ciudad y aún más generalmente estaban confinadas en el oscuro interior de las casas. Y esto no le produce ninguna inquietud. Es decir, el cuerpo estaba allí en pleno florecimiento, a no ser que se le ocurriera ser un cuerpo femenino, en cuyo caso, por culpa del calor, y no de ninguna otra cosa, era sometido a severa vigilancia dentro de un entorno doméstico del cual no podía salir. Si alguien va a entender la normativa social a partir de estas cosas, debería dedicarse a la tragedia griega con más interés. Esto es, la ceguera que tiene Sennett sobre lo que es el gap sexual, no solo está en él, está en Bauman y está en todos los autores. Es como si no la vieran. Pues bien, ¿qué es lo peculiar? Que ninguno de ellos, si desconocen algo tan evidente como esto, no les digo ya con las causas económicas de lo que relatan, que también existen. Es decir, hagamos una pequeña apuesta por Marx. ¿Todas las explicaciones culturalistas? No. Las explicaciones económicas tienen también que encontrar su rango de pertinencia en lo que pasa, ¿no? ¿Por qué son así? Porque siguen los pasos de Foucault. Directamente. Esto es, no sucede, y me repetiré, que nuestras sociedades resten confianza a las normas que presiden la paz civil, ni los preceptos del derecho, no. Solo una parte de ellas es la que está en cuestión, la que vige el entramado ese al que llamamos género y que vige el acceso sexual y que pone en cuestión lo que era la seguridad sobre la honra, esa propiedad de las mujeres. Recuerden aquella salvajada de Toledo no, por Dios, estoy para allá. Sí, la dijo en Toledo, pero no es para... No, y si no les cuento la salvajada, casi mejor. Vamos a ver. Las normas son una techumbre que la explicación cultural no alcanza a describir. Cree que las puede romper y no entiende lo que tiene delante, no entiende la negativa femenina al cumplimiento de las normas que regían para que en efecto el calor estuviera en un sitio, los espacios estuvieran sesgados, los cuerpos desnudos solo pudieran ser unos, etc. No entienden lo que se sigue de la aplicación del universalismo a la dinámica del género. Y se están siguiendo muchas cosas, algunas sumamente desagradables. Es decir, es obligación del feminismo estudiar de cerca y lo mejor que pueda las consecuencias de las libertades de las mujeres, de sus nuevas libertades, porque probablemente nos están abriendo a un mundo que desconocemos todavía en su totalidad. ¿Cómo puede ser? Bueno, 5, Bien, Owen Fish. Yo tengo por Owen Fish un gran respeto. Les cuento quién es. El 14 de noviembre del año 92, o sea que ya ha corrido tiempo, tuve la suerte de escuchar en directo a Owen Fish y no de leerlo. Tengo una ponencia suya que conservo porque inmediatamente que lo oí fui para allá y aprovechando que estaba así como que no tenía capacidad de reacción, se la pedí, me la dio en un estado de desvarío y yo la agarré. Y ahí lo tengo. La tengo como oro en paño. Maravillosa. Owen Fish es una de las figuras más descollantes de la Facultad de Derecho de Yale. Y alguien, además, apreciadísimo por cualquiera que se precie de jurista, por la enorme capacidad jurídica que tiene. Y además por la enorme... Sus visiones, ¿no? son cortantes, son maravillosos. Bien, pues este texto que me entregó pues introduce una consideración que yo creo vital para entender los nuevos desafíos de una sociedad que lo que tiene es un feminismo civilizatorio en ciernes, haciéndole estructura. No meramente un feminismo cosmético, que es lo que ha habido hasta ahora. Sí, verán, le voy a ceder la palabra. El feminismo, escribe Owen Fish, parece ser un fuerte frente contra el individualismo.
El feminismo siempre piensa en el bienestar del grupo. El feminismo no cree en la separación de la sociedad y el Estado, como si fueran dos cosas distintas. El principio más fuerte del feminismo es la no subordinación. Y además está claro, por lo primero, si no distingues sociedad y Estado, tú no eres liberal, eres posliberal. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a achacar al Estado lo que sucede en la sociedad? ¿Soluciona el Estado este gap social? El feminismo es lo que dice, soluciona el Estado el gap social. ¿Qué hay? ¿Dónde? Entre los sexos. ¿Cómo? Rompa la jerarquía masculina. Nada menos. Eso es lo que le está pidiendo. Cosas que están dentro del paradigma liberal, el aborto. Clarísimamente, porque es un derecho devenido de la libertad individual. Yo tengo derecho a seguir un embarazo. Y el Estado simplemente lo que me da es autorización, en plazo. Pero todo lo demás, pedirle al Estado que rompa la jerarquía sexual. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué debería hacerlo? Ah, porque somos iguales. ¿Pero de qué igualdad se trata? Ya somos iguales. Es decir, la meritocracia sí, admitida. Pueden ustedes ir a las universidades, pueden ustedes hacer todo esto, está bien. Pero romper la jerarquía, eso es otra cosa. No está en nuestra mano. Es decir, el feminismo, dice Owen Fish, plantea un programa afirmativo para erradicar la jerarquía masculina en el cual entran cosas que no entran en el feminismo previo, que es el Estado tiene que responsabilizarse del cuidado de la infancia, de los permisos parentales, de los trabajos igualitarios, de la prohibición de la violencia doméstica, de la prohibición del acoso, de regular la pornografía. Y Owen Fish, una vez que lo dice todo, dice, es que todo esto tiene muchos costos. Pero no son solo costos económicos, es que tiene muchos costos, dirá. Pero sobre todo, el Estado es responsable de lo más fuerte. El feminismo, cito, presenta un desafío, el mayor desafío posible al statu quo, porque el feminismo pone en cuestión a muchas más instituciones. Dice, su ataque va contra que los hombres como grupo retengan su tremendo poder sobre las mujeres. El feminismo es insuperable cuestionando a la familia, por ejemplo. Por lo tanto, el feminismo tiene muchos y fuertes enemigos. Owen Fish, último, el feminismo tiene tal capacidad de bouleversement de la totalidad social que puede llenar fácilmente el hueco abandonado por la lucha de clases. Ya no va de eso, ahora va de esto. Pues, si, como vengo diciendo, la anomia presente en el cuerpo social no parece afectar a otra normativa que a lo que llamamos normativa de género, tenemos que saber distinguir entre focos de anomia y situaciones de anomia. ¿Qué les parece? Que las tasas de divorcio que en este momento, por ejemplo, en un país como el nuestro, son más de la mitad de los matrimonios realizados, la baja de natalidad, las altas tasas de divorcio, los hogares matrílocos, que son muy abundantes, ¿tienen algo que ver con la nueva posición de las mujeres? ¿O con las posiciones distintas de varones o mujeres? Evidentemente sí. Yo, desde luego, creo que la familia nunca ha tenido el esplendor ese que se le da a la imagen tópica de la familia. Esa probablemente no ha existido nunca, y ni es atemporal, que solo hay que leer la literatura, pero desde luego lo que está pasando ahora es mucho más fuerte y profundo. No estaríamos hablando de familias diversas, que dentro de poco ya no se llamarán diversas, se llamará todo familia, y diverso se habrá ido, porque no tienes por qué llamar algo a algo que ya lo es. Ya está. No hay diversidad, hay que aguantar con lo que hay, que es distinto, ¿no? Y todo eso son sistemáticos focos de anomia. ¿A quién? El único pensamiento que es capaz de intentar dar un orden es el feminismo político. No entiendan feminismo como un movimiento solo, sino como una teoría que tiene que estudiar los cambios sociales que produce. Si estamos hablando de anomia, la podemos llamar también nueva moral feminista.
y va a producir muchas cosas. Una de las cosas que está produciendo es el desvarío queer. El desvarío queer no puede producirse en una sociedad donde los objetivos feministas estén alcanzados. Ahora sí que, como los 5 minutos, esto lo dejo y de verdad. Esto es, vean, yo recuerdo una vez hablando con una de estas personas que tienen tal especialidad en subir por las listas electorales de cualquiera que quiera admitirlos en ellas. Y me dice muy seriamente, su capacidad, digamos, es la justa. Me dice muy seriamente, esto ha existido y existe en la India. Y dije, ¿pero qué rayos tienen que ver los giras de la India con una persona que dice no me adscribas normativamente a un sexo? Una cosa sucede en una sociedad tradicional sumamente cerrada y sucede porque es sumamente cerrada, y otra cosa tiene que ver directamente con nuestras libertades individuales. No tiene nada que ver. La mayor parte de las cosas que enfrentaremos de ahora en adelante, si en efecto no colapsamos, que es una cosa que no hay que olvidar que nos puede pasar, no pasa nada, vendrán otros y serán peores y lo pasarán muy bien. Porque yo estoy convencida de la mayor calidad moral de nuestra sociedad frente a todas las que ha habido en el pasado. Estoy convencida de ello. Pero no todo el mundo está convencido de la misma manera. Hay quien no sabe no pensar sino desde el pasado, y hay quien no sabe sino meter vino viejo en odres nuevos. Y nuestra sociedad es un odre absolutamente nuevo. Nunca ha habido algo como esto. La división entre los estereotipos masculinos o femeninos no nos puede servir para ordenar a las personas a día de hoy. El feminismo rompe los estereotipos, no los consagra. Estamos ante una cosa totalmente distinta que exige todo nuestro talento. Yo les quería simplemente presentar esto. Nuestra sociedad es anómica o estamos produciendo una nueva moral a la que todavía no sabemos manejar. Yo creo que un poco la distancia está ahí. Nada, les agradezco mucho su atención. No hay preguntas ni hay nada. No queda claro, lo siento. Ya, muchísimas gracias. Pasamos al acto de clausura y pedimos disculpas por este retraso, pero creo que la ocasión lo merecía. Os cedemos la mesa a la mesa de clausura. Gracias, Amelia. Gracias.